amigos y amigas? Bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para todos en nuestras vidas. Un tema que hay que ponerle atención si realmente queremos tener una vida plena, una vida con propósito, como es la espiritualidad. Sobre este tema vamos a hablar con Tania Valle y Carlos Mario Castro de la organización SAI. Ellos nos van a hablar sobre espiritualidad y qué es la espiritualidad y por qué es importante en nuestras vidas. ¿Qué tal, Tania? Hola, Karen, gracias por invitarnos. De verdad que cabe súper bien con Vida con Propósito, porque el tema de la espiritualidad realmente pues no se trata solo de hacer cosas que parecen complicadas y que requieren que uno se retire de la realidad, ¿no? O sea, la espiritualidad práctica se refiere a incorporar las técnicas, las enseñanzas para mejorar tu vida cotidiana. Así es, eso es lo más importante, que sí. No es que vos tenés que ser monja, sacerdote, budista, ser un rabí, no. Todos, de hecho, Carlos Mario, somos seres espirituales. Así es, muchas gracias también por la invitación, ¿verdad? Por invitarnos a tu programa. Y como decís vos, todos somos seres espirituales, como dicen las enseñanzas sagradas de diferentes religiones. En el caso del cristianismo, por ejemplo, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, del Espíritu. Todos tenemos esa naturaleza espiritual inherente. Y como mencionaba Tania, cómo traducir esa espiritualidad que a veces se suena como algo tan etéreo, tan así como quién sabe dónde, ¿verdad? En la vida cotidiana. Y en ese caso también un elemento pareciera es simple, es el tema de la conciencia, ¿verdad? Ese es uno de los atributos del ser, del espíritu, la conciencia. Y entonces, por ejemplo, el poder guiarte, ¿verdad? Por lo que tu conciencia te dice es lo correcto, lo es verdadero, ¿verdad? Lo bueno, parecía simple, pero es una gran práctica espiritual y realmente vos ves en el día a día cómo estamos en situaciones diferentes, ¿verdad? Del estrés cotidiano, las preocupaciones y las tentaciones también permanentes de hacer algo como para hacerlo más fácil las cosas, y ahí está la prueba en el día a día. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Si tu conciencia te dice una cosa, ¿haces lo que vos crees que es correcto o te vas por la vía fácil? Eso es muy importante. Pero, ¿qué es espiritualidad, Tania? Se habla de los seres espirituales, del espíritu, pero ¿qué es espiritualidad? Bien, yo te lo puedo explicar desde mi experiencia, como mujer, como una persona que ha estudiado, soy licenciada en economía, en administración de empresas. Yo me imagino que cada persona puede explicarlo según su vivencia. Entonces, lo que te puedo aportar es de acuerdo a lo que yo he vivido. Espiritualidad es como digamos, en la ciencia se dice el yoga, es la unión con Dios, la unión con lo que realmente sos, ¿verdad? Cada persona pues tiene diferentes cosas, su personalidad, su lugar de nacimiento, su idioma, sus creencias, y todas esas cosas son superficiales. Pero la esencia de cada persona es lo que es igual para todos. Hay una unidad en todos los seres vivientes que es lo que es verdad. Entonces, eso es lo que somos, eso es la espiritualidad. Es esa cosa común que tenemos con la naturaleza, con las virtudes, con la bondad. Es la divinidad que permea todo. Carlos Mario, hay veces nosotros vimos que el Señor Jesucristo vino inclusive a esta tierra, ¿verdad?, a romper con la religiosidad que se había vuelto una religión las religiones eran muy religiosas, en este caso era el judaísmo, pues, pero Dios lo que nos ha querido enseñar es ese contacto con el Espíritu. Cómo el Espíritu está ahí, somos nosotros, pero nos cuesta contactarlo, nos cuesta entender
como esa lámpara que no logramos encender dentro de nosotros mismos. Sí, realmente, como decir, vino a romper muchos esquemas, porque había tal vez mucho ritualismo, mucho de las normas, pero hay una práctica sin conciencia, solo repetís como mecánicamente. Pero en este caso el Señor Jesucristo te llevaba a poner en práctica, ¿verdad?, esas enseñanzas. Ya que tocas el tema de Jesucristo, ¿verdad?, su más grande para mí mandamiento, pues así era: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, como en el día a día, vos en situaciones, ¿verdad?, determinadas, puedes en práctica ese amor, ¿verdad?, por tu prójimo. Puedes sacrificar un poquito de vos mismo, de tus comodidades, de tus posturas, ¿verdad?, para darte por los demás, y eso no tiene que ser necesariamente como algo tan gigante, tal vez como pueda entender, ¿verdad?, como un proyecto social, sino, por ejemplo, con tu hijo, con tu esposa, ¿verdad? Los pleitos, por ejemplo, de parejas a veces, y vos a veces te das cuenta y sabes, una parte tuya reconoce que tal vez que te equivocaste, ¿verdad? Y tal vez por orgullo estás como, no querés dar tu brazo a torcer, pero en el fondo sabes que cometiste un error. El hecho de, por ejemplo, reconocer, ok, si realmente me equivoqué, y decirle: lo siento, discúlpame si te lastimé, ¿verdad? Ese es un acto de profunda espiritualidad y de amor al prójimo. Parecieran cosas, como te digo, simples, pero ese acto de reconocer en tu corazón, de escuchar tu corazón, ¿verdad?, y seguirlo, es ese contacto con el espíritu, con el alma, ¿verdad?, con Dios mismo. Así es. Es que creemos, hay veces, Tania, que la espiritualidad solo la practican como seres elevados, seres que pasan todo el día en un monasterio o en un lugar retirado. No, la espiritualidad, ¿cómo la acercamos a nuestras vidas? Debería ser parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, claro que sí, o sea, cada persona tiene su propio set de creencias, sus prácticas, ya sean religiosas, pero hay cosas que son como fundamentales a todos, que son los valores de la verdad, por ejemplo. El ser honesto con uno mismo, esa es una práctica espiritual. El hacer ejercicio de reflexión, yo creo que en todas las culturas siempre te mandan a que al final del día o que en cualquier momento digas: estoy haciendo lo correcto, o qué es lo que de verdad quiero, o qué es lo que estoy tratando de hacer, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito? Entonces es la sinceridad con uno mismo, el reconocer que todo el mundo está tratando de hacerlo mejor, ¿verdad? No todo el mundo, digamos, es perfecto y hay que aceptarlo, hay que dejar de criticar a los demás. Ese es otro principio espiritual, ¿verdad? Entonces, la verdad, la rectitud es otro principio, que es tratar de hacer siempre lo correcto, aunque no siempre es tan fácil distinguir cuál es lo correcto. Y para eso uno hace prácticas de meditación. Hay muchas prácticas que te ayudan a aclarar la mente, a despejar tu mente, para que a la hora de tomar decisiones sea más claro el camino, despejar las nubes, ¿no? Entonces sí hay muchos valores, la no violencia. No violencia significa no agredir a los demás, pero también significa no dejar que te agredan, ¿verdad? Entonces también el autoestima, el cuidarse a uno mismo, a tu hijo, a tu comunidad, ¿verdad? Entonces todas estas cosas son espiritualidad, pero que tal vez la gente no ha distinguido que es una práctica espiritual. Sí, bueno, para nosotros los católicos Jesús dijo, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Son tres cosas que son fáciles de decir, pero en la práctica no son muy fáciles, y además que no se entienden, ¿verdad? Porque hay veces o amás a los otros y no te amas a vos mismo, o te amás demasiado a vos mismo y no amas a Dios ni a los otros. Entonces es ese equilibrio perfecto. Y en la parte de Dios, me imagino que es donde va la parte espiritual, en la parte de que me amo yo y al prójimo, y el prójimo es todo el entorno.
pero comienzo por mí, comienzo por Dios y después irradio hacia alrededor, pero no es fácil encontrar ese equilibrio. Sí, realmente, como decís vos, y en ese sentido también, cuando hablamos de espiritualidad práctica y de espiritualidad, también es una enseñanza común en muchos caminos espirituales el hablar y distinguir entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Ese ejercicio, quizás ese ejercicio de reflexión te ayuda también a poder ubicarte un poquito, ¿verdad? Aunque sea un proceso mental y teórico, pero te va como alineando, por decirlo internamente. Por ejemplo, tenés el cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo tiene su propio mecanismo, es como un instrumento, ¿verdad? Un vehículo de manifestación del alma, ¿verdad? Pero tiene su propio mecanismo, están los instintos, los deseos, necesita comer, descansar, reproducirse, y están esas pulsiones del cuerpo, ¿verdad? O la mente, ¿verdad? La mente, ¿qué podemos hablar como qué es la mente? Los pensamientos y las emociones que tenés, los sentimientos que vas adquiriendo con la experiencia, con la formación, ¿verdad? Entonces uno llega a construirse, ¿verdad? Y tiene una imagen y una visión de cómo funcionan las cosas, pero a veces esa imagen y esa idea de cómo son las cosas y cómo funcionan puede ser que a un determinado momento de la vida ya se queda corta. Y es como, entonces ahí luego está el espíritu, que es lo que trasciende al cuerpo y a la mente. Y a la mente, porque el espíritu, digamos, es el que va a tener, es el que tiene nuestra esencia, y como vos decías, Tania, él es el que sabe cuál es la verdad. El discernimiento. El discernimiento, él es el que tiene la sabiduría. Lo que pasa es que hay veces la mente y el cuerpecito quieren mandar. Generalmente quieren mandar. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro. Estamos hablando con ellos sobre espiritualidad. Nos acompañan de la organización SAI. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro de la organización SAI. Con ellos estamos hablando sobre espiritualidad. El espíritu habita nuestro cuerpo. Este cuerpo es el instrumento donde vive el espíritu. Pero así como el cuerpo necesita dormir, descansar y alimentarse, así también nosotros tenemos que alimentar el espíritu. ¿Cómo alimentamos el espíritu, Tania? Bueno, primeramente, y esto es lo que nuestro maestro Sai Baba nos ha enseñado. Yo conocí acerca del maestro Sai Baba hace como 8 años y he venido interiorizando pues todas estas enseñanzas, y lo que he venido a entender, esto es muy bonito realmente, porque cada cual lo va entendiendo según su propia experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchas prácticas que vienen orientales, del hinduismo, del budismo, y lo entiendo más de esta manera. Carlos después lo puede explicar también desde otros puntos de vista, desde el marco teórico, teosófico o cristiano, ¿verdad? Pero el espíritu es la realidad, es la verdadera existencia. Por eso es que se dice que Dios es Satyam Shivam Sundaram, que es conciencia, es la verdad y es la bienaventuranza. Entonces, estos atributos emanan de nosotros, y a través de las prácticas espirituales vamos limpiando, vamos cepillando, vamos quitando capas, ¿verdad?, que no nos permiten expresar
toda esa belleza y toda esa bienaventuranza. Y de eso se trata todo este camino humano, de ir descubriendo esa divinidad que está dentro de nosotros y que está en los demás. Y desde el punto de vista ya eso es Oriente. Hablemos ahora desde el punto de vista Occidente, que nosotros pues somos más con la religión cristiana y pues en nuestro país pues esa es la religión que más se practica. Conforme pues a lo que yo he aprendido en mi experiencia, también hablan el espíritu, tiene diferentes como atributos, ¿verdad? Uno es la existencia, o sea, existís, estás en este mundo, en esta realidad, ¿verdad? Existís. Dos, también se habla de la conciencia, o sea, hay un estado como de autoconciencia que te reconoces y sabes que estás en este mundo. No solo existís, como una piedra puede existir, una caja puede existir, pero en el caso de un ser humano también que tiene otro nivel de desarrollo, también está consciente de su propia existencia, ¿verdad? Y el otro aspecto es la bienaventuranza, ¿verdad? Porque yo te hablaba, cuando hablábamos del cuerpo y hablábamos de la mente, más allá del cuerpo y de la mente está el espíritu. Cuando vos, por ejemplo, aquietás, ¿verdad?, la mente, aquietás las emociones y lográs estar en un estado de quietud, en ese estado de quietud puedes encontrar la paz. Y en esa paz también el gozo divino, ¿verdad? Hay una frase que dice, estad quietos y reconoced y sabed que yo soy Dios. ¿Has escuchado eso? ¿Verdad? No lo he escuchado, sí, fíjate. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Como en esa quietud, en la paz, fluye la bienaventuranza y el gozo. Entonces esos son atributos del espíritu, ¿verdad? Entonces, ok, ¿verdad? Ahora, pero estamos en este mundo físico, material, que ¿verdad? Tenemos este cuerpecito, tenemos la mente que es lógica, racional y dice, no, aquí lo que hay es lo que yo toco, lo que siento y cómo, ya está. Exacto, pero estás en este mundo, ok, sí, ya sabemos cuál es el espíritu, pero el punto es que estamos en un mundo también material. Entonces, ¿cómo el espíritu se puede expresar en el mundo material, ¿verdad? Entonces, el punto es cómo en el día a día, si vos vas logrando cultivar, ¿verdad?, ese estado de conexión, ¿verdad?, interna, de comunión interna con tu ser, con tu espíritu, con tu alma, en la que hay paz, ¿verdad? Vos podés ante las situaciones cotidianas poder tener mayor capacidad, por ejemplo, de reconocer, ¿verdad?, realmente qué es lo verdadero. Por ejemplo, ante una situación, hablaba de la experiencia de la pareja, los conflictos de pareja. Logras reconocer cuando hay más quietud, ok, realmente yo cometí un error, ¿verdad? Esto no está bien, le hice daño, ¿verdad? Luego también tenés la capacidad de sentir, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo de hacer? Tengo que disculparme, me voy a acercar a mi esposa, pedirle disculpas, ¿verdad? Escucharla, ¿verdad? Hacer lo correcto, ¿verdad? Y cuando uno va estando en comunión y reconociendo realmente, siendo honesto con uno mismo, haciendo lo que es correcto, luego de ahí también viene la paz. Y entonces en ese sentido también estoy entrando en otro punto, ¿verdad? Cuando hablan de la conciencia y esa espiritualidad práctica, cuando uno hace lo que es verdadero, lo que es correcto y lo que es bueno, porque también estás poniéndote en el lugar de la otra persona, sintiendo, generando esa empatía con otra persona y tratando de hacer lo que es correcto y buscar cómo esa otra persona se sienta bien, también vos te sentís bien. Es como es mágico, pero así es. Cuando uno hace el bien, también uno se siente bien. Y cuando uno hace lo que no está bien, luego uno se siente mal, ahí está la conciencia,
¿verdad? Vos mismo en tu conciencia sabes que no hiciste bien y está la culpa y el sufrimiento y estás estresado, ¿verdad? Entonces estás en desconexión con tu espíritu. Y ahí hablan incluso de las almas perdidas. ¿Qué es un alma perdida? Alguien que al final deja de escuchar su conciencia y su corazón y se autoengaña y hace lo que no es correcto, ¿verdad? En este mundo actualmente, Tania, suena como historia de almas perdidas, pero en este mundo actualmente hay muchas almas perdidas, en el sentido que están desconectadas de Dios, que están desconectadas de sí mismos, y son personas que, aunque sean millonarios, millonarias, puedan tener todos los placeres de la vida, ¿verdad? Sí. Pero cuando hay esa desconexión con el ser divino, con Dios y con uno mismo, lo que hay es un profundo vacío. Exactamente, y ahí es donde están, digamos, las pruebas que cada uno va teniendo. O sea, la vida, uno nunca sabe cómo van a ser, ¿verdad? A vos Dios te pone en tal país, en tal familia, a la edad de tal año, qué sé yo, tenés un accidente, perdés un brazo, a la edad de tal año, todas estas cosas uno no las puede controlar, ¿verdad? La vida te va dando ciertas situaciones y vos vas navegando todas las cosas y esto es lo que va resultando en cuál ha sido tu esfuerzo espiritual en la vida. O sea, ¿qué tipo de persona sos? O sea, ¿se te dio oportunidades de estudiar? ¿Se te dieron unos buenos padres? ¿Qué has hecho con eso bueno? ¿Verdad? ¿Se te dieron tales dificultades y las has logrado superar? ¿Verdad? ¿Qué tipo de ejemplo sos para los demás? Y esto es lo bonito, o sea, realmente que el camino espiritual hace de que tu vida sea el ejemplo, ¿no? El ejemplo para los demás, para tu hijo. Tus hijos son los que te ven todos los días. Vos podés saludar a tu vecino muy amable y todo, pero en tu casa sos irrespetuoso, solo te ven que pasas viendo tele, desperdiciando tu tiempo. O sea, tus hijos están viendo qué tipo de persona sos realmente. Y aunque no lo creas, ellos son como digamos, los indios siempre hablan de los maestros y los discípulos, ¿verdad? En el caso, los padres somos los primeros gurús o los primeros maestros de nuestros hijos. Increíblemente, la escuela espiritual está en nuestra casa. Entonces, a quienes estamos enseñando día a día, a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? A los que nos ven diariamente, a los que trabajan con nosotros. Porque, ¿me entendés? O sea, sí, hay gente que está colaborando con vos todos los días en el trabajo. Ellos son los que te ven. Y por más que vos hables bonito, si en el día a día estás tratando a las personas mal, pues eso es lo que realmente sos. Entonces, cada vez que vas haciendo algo, cómo le respondiste a tal persona que te llegó a buscar, cómo resolviste tal problema, ¿verdad? Todas esas cosas van sumando, y si vas haciendo lo correcto, aunque sea difícil, por ejemplo, te multaron, vas en el tráfico, hiciste una mala maniobra, te multaron, ofreciste soborno, o dejaste, está bien, aceptaste, sí, hice mal, me crucé la señal, no hice la orientación, recibí la multa, la voy a pagar, tengo que ser responsable, ¿verdad? Entonces, cada una de estas decisiones que vas haciendo te van acercando a la luz o te van metiendo en la oscuridad. Eventualmente, eso se va viendo, porque cada vez que vas haciendo decisiones incorrectas, vas entrando en la oscuridad, alejándote de Dios, alejándote de lo correcto, del amor, del ejemplo bueno que tenés que ser. Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo se va construyendo realmente esta práctica espiritual. Y eventualmente la persona que está yendo muy oscuro, va causando eventualmente daño a los demás. Y esto es lo que vemos, ¿no? O sea, realmente no hay que hacer mucho caso de que si la persona se ve guapa, de que si la persona tiene dinero, tiene poder, nada de esto te dice quién realmente es la persona. Así es decir, se nos ha olvidado que lo más importante es lo que somos, nuestra esencia.
Estamos desgraciadamente en un mundo donde es más importante tener que ser. Se nos ha olvidado que es más importante ser que tener. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro de la organización SAI. Estamos hablando sobre espiritualidad. ¿Cómo aplicamos día a día o cómo fomentamos nuestra espiritualidad en lo cotidiano? Ser espiritual no es estar todo el día rezando en una iglesia, sino cómo amamos al prójimo, cómo desde la mañana, si tenemos una sonrisa en los labios, cómo recibimos el día. Eso es ser espiritual. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro de la organización SAI. Con ellos estamos hablando sobre espiritualidad. Hay veces no es fácil ser espiritual, ¿verdad? O cómo ese espíritu sea el que realmente nos guíe en nuestra vida, porque como decía vos, Carlos Mario, hay veces queremos los atajos, ¿verdad? Queremos lo más fácil, lo menos cansado. Y el espíritu que nos llama a hacer y decir lo correcto, hay veces no es lo más fácil. Precisamente, bueno, una de las herramientas muy bonitas que tenemos, ¿verdad? En la organización son muchas herramientas de autoindagación, ¿verdad? De autorreflexión. Y eso nos va ayudando a irnos puliendo. O sea, sí, todos tenemos defectos. Todos tenemos sentimientos egoístas, todos tenemos tendencias, ¿verdad? Pero eso es parte de nuestra personalidad. O sea, hay personas que si no comen se ponen de mal humor, ¿verdad? Eso uno tiene que como que comprenderse uno mismo, y eso es un camino de yoga, comprender, ok, ¿cómo soy yo? Ah, ok, parece que me pongo muy de mal humor si no como, pues entonces hay que comprenderse a uno mismo, ¿no? O conocerse. Conocerse y comprenderse, y también entender a los demás, o sea, no agarrar todo personal. O sea, sí, también las otras personas están pasando cosas, puede ser que estén pasando cosas difíciles. Entonces, todo se traduce en tu interacción con los demás. O sea, no podemos solo probar de que si somos espirituales porque nos retiramos del mundo, sino que yo me acuerdo, un maestro mío decía que había un monje que se le rendía mucho honor por ser un señor santo, ¿no? Y en una festividad lo invitan a bajar al pueblo y andaba furioso porque mucha gente y el ruido y le molestaba todo, entonces como que no, le faltaba más. Entonces, ok, sí, es fácil, ¿no? Retirarse y... Es fácil cuando estás solo y no interactúas con nadie. No, y es cierto que todos los rituales tienen un propósito purificador para calmar la mente. Los cantos devocionales te conectan con sentimientos que son beneficiosos, como el amor, la esperanza, ¿verdad? Los cantos, ir a la misa, leer libros espirituales, todas estas cosas van sumando, ¿verdad? Pero hay que saber que donde te pones a pruebas en la vida diaria, ¿verdad? Y ahí es donde estamos todos trabajando. O sea, nadie puede decir que es perfecto, siempre nos estamos mejorando y encontrando. Ok, decimos, ya superé ciertas cosas, y de repente te das cuenta, no, estoy largo. tengo más que trabajar. Sí. Pero hay que hacerlo con alegría y con esperanza de que sí, hay muchos milagros que son posibles si todos de verdad trabajamos en nosotros mismos, ¿verdad? Y esto es lo que nos une, creo, la esperanza de un mejor futuro para todos. Podríamos decir que en la espiritualidad es en donde encontramos
la fortaleza, la sabiduría, la guía, que nos ayuda a enfrentar los problemas que tenemos en nuestra vida. Sí, efectivamente, cuando hay un deseo genuino, ¿verdad?, por llevar una vida buena, ¿verdad?, ser una mejor persona cada día más, como dice Tania, o sea, estamos aquí por una razón y no somos perfectos, ¿verdad?, como el ideal de la perfección, pero en el hecho de que genuinamente, ¿verdad?, uno quiere tratar de hacer, ¿verdad?, y está tratando de hacer lo mejor, ir mejorando, ahí está la diferencia, ¿verdad? Ese deseo genuino por mejorar cada día, ¿verdad?, y que las cosas sean mejor, es una conexión profunda, realmente está estableciendo un vínculo muy poderoso con tu ser. Y en el ser, como te dije, también está la paz, está la fortaleza. Es sorprendente cómo personas que realmente son espirituales, ¿verdad? Porque la espiritualidad va más allá de los rituales, mencionamos. Puede haber una persona que es muy ritualista, pero cuando está en práctica, cuando está en el día a día, en la interacción, pues pierde la casilla. Pero vos ves, por ejemplo, incluso alguien que no necesariamente lleva esa práctica tan a la tal hora, tengo que rezar, a no sé cómo. Pero vos ves, por ejemplo, una señora, qué sé yo, humilde y sencilla, que se da por los demás, ¿verdad? Y que es amable, atenta. Yo he tenido, por ejemplo, en mi trabajo, una señora que nos vendía el café porque ya estaba con Dios de nuevo, ¿verdad? Los detallitos que tenía esa persona, era tan atenta, tan amable, tan cariñosa, ¿verdad? Y esa persona tan humilde, tan sencilla, ¿verdad? Y uno, ¿verdad?, cuando estás en esa comunión interna, te da la capacidad de sonreír incluso en situaciones duras, ¿verdad? Adversas, ok, estás con y esa señora, como te digo, una señora muy humilde, pero está ahí como alegre, dándose a los demás. Entonces sí, cuando uno tiene esa comunión, tenés mayor fortaleza y capacidad de enfrentar las situaciones del día a día que todos enfrentamos, ¿verdad? Todos estamos enfrentando diferentes situaciones, más allá del rostro que puedes ver, ¿verdad? Uno puede ser que tienen una dificultad económica o problemas en la familia, algún familiar enfermo, diferentes situaciones. Todos cargan su propia cruz, ¿verdad? En este caso. Pero en esa conexión interna, ¿verdad?, es como que emana mucha fortaleza y puedes mantener cierta quietud, ¿verdad?, y sonreír incluso en la dificultad, ¿verdad?, y seguir adelante. Sí. Entonces esa es la fortaleza que, digamos, tiene el espíritu. Exacto, es que también el ser humano, al ser un ser divino, es un ser de acción, ¿verdad? Y si el ser divino, que es Dios mismo, hace la creación y va creando siempre cosas nuevas, el universo está constantemente en evolución, por tanto nosotros también. Pero cada vez que vamos quebrando fronteras, barreras y creando cosas nuevas, tenés que tener valentía y la tenés que tomar de ese atributo que es Dios mismo también, ¿no? Que te dice: hagamos esto aunque sea nuevo, aunque sea diferente, aunque nunca nadie lo haya hecho, aunque me critiquen. Entonces también la fe de que todo es perfecto, de que si uno tiene una inspiración, viene de adentro y es buena, entonces eso te da la valentía para actuar, ¿verdad? Ya sea creando algo nuevo o ya sea haciendo lo correcto. Entonces sí, son recursos que te ayudan para hacer cosas pequeñas y para hacer cosas grandes. Sí, es que realmente en ese proceso, y ahí hablamos tal vez parecer religioso, pero cuando uno va acostumbrándote, ¿verdad?, y tratando de guiarte por tu interior, por tu corazón, por tu conciencia, esa comunión, ¿verdad?, interna va fortaleciéndote cada día más. Incluso vas tomando conciencia de que el mundo realmente no es un resultado del azar, sino que hay un propósito más grande detrás. Y ahí está como la imagen cuando hablan de Dios, ¿verdad?, o de la divinidad, o
como vos lo ves, la luz, ¿verdad? Diferentes religiones y filosofías espirituales le llaman de diferente manera, ¿verdad? Entonces, sentís que hay un propósito todavía más grande, ¿verdad? Que trasciende a vos mismo. Y eso también incluso te da la fuerza y la esperanza, ¿verdad? De hacer lo que es correcto. Hablaba Tania también el tema de que la espiritualidad, ¿verdad? Se tiene que llevar en el día a día, o sea, estás en este mundo por un propósito, ¿verdad? Una razón. Te pusieron en una determinada familia, con determinadas personas, en un determinado país, con un propósito, con una razón, ¿verdad? Entonces, como cada quien desde el sitio en el que está, cumple su parte, ¿verdad? Y en ese sentido también la esperanza, y estoy yéndome un poco más allá, ¿verdad? Si cada uno de los seres humanos, ¿verdad?, empezáramos a hacer esos pequeños cambios, y al final te das cuenta que no son pequeños, porque en la forma son pequeños, pero internamente es como que cae un torrente de luz divina. Si pudiéramos hacer eso, todo cambiaría. Este mundo que está tan trabado en muchas cosas, ¿verdad?, vemos tanto dolor, tanto sufrimiento, cambiaría, y podríamos ver lo que incluso en el cristianismo hablan, ¿verdad? Lo de la manifestación del reino de Dios en la tierra es hoy, ahora, en este mundo que se tiene que expresar. Pero tenemos que poner de nuestra parte y nuestro esfuerzo, o sea... Claro, es domar, digamos, es domar todos esos instintos, todas esas emociones. Lo que pasa es que había una santa, Santa Teresa de Ávila, que decía, o sea, la persona que se mete al camino espiritual tiene que ser fuerte, valiente y disciplinado. Si no, decía ella, vaya a pelar papas. Porque realmente no se trata solo de cosas cómodas, rituales y masajes y cosas que te hacen sentir bien, sino también de que vos seas el dueño o el director de tu mente, el que da la orden. O sea, vos sos el observador y vos también sos el que va a decir qué se hace, no dejar que el cuerpo, que la mente, que todo esté haciendo lo que quiere, sino que vos das la dirección. Entonces, por eso es que en sánscrito dicen mantra, ¿verdad? Es trascender la mente, es tomar herramientas que te ayuden a ir más allá para que estos instrumentos, el cuerpo, las emociones, los pensamientos, la mente, obedezcan a lo que vos querés hacer. No sos vos al servicio de tus instintos, ¿verdad? Sino que los instrumentos estos están a tu servicio para lograr tus objetivos y para lograr hacer lo que vos realmente querés hacer. Lo que veniste a hacer en la tierra, el propósito para el cual fuimos creados. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro de la organización SAI. Con ellos estamos hablando sobre espiritualidad, cómo aterrizamos la espiritualidad a lo cotidiano. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro de la organización SAI. Con ellos estamos hablando sobre espiritualidad, sobre cómo alimentamos el espíritu para que nos ayude a navegar en las aguas de la vida. Próximamente ustedes como organización van a tener una actividad en la que se van a brindar herramientas, técnicas que podamos utilizar en nuestra vida cotidiana para fortalecer el espíritu. Sí, por eso nosotros estamos aquí como voluntarios, como algo
alumnos, ¿verdad?, de esta enseñanza y las compartimos porque nos han servido mucho. Somos testigos de cuánto nos ha ayudado. Así que por eso queríamos invitarlos. Vamos a tener este taller de espiritualidad práctica el sábado 6 y domingo 7 de abril y va a ser en el Holiday Inn, ¿verdad? Son 2 días. Va a venir un expositor increíble de México que ya vino a Nicaragua en el 2016 y va a volver ahora entonces a impartir este taller. Pueden venir con la ropa que quieran porque todas las actividades, la meditación, vamos a tener meditación en la luz, ¿verdad? Todas las actividades van a ser en la silla, así que pueden vestir cómodo y sacar algún provecho. O sea, si alguien no puede venir sábado, puede venir domingo o viceversa, pues y aprovechar y conocer un poco más de estas herramientas que te ayuden en tu vida diaria. Carlos Mario, todavía hay muchos tabú y muchos miedos, ¿verdad? Algunas personas decimos, es que yo pertenezco a esta religión, no puedo usar esas prácticas o hacerlas. Aquí se trata de fomentar el espíritu, que era lo que hablábamos al inicio, que es el espíritu que todos tenemos, independiente de la religión que nosotros practiquemos. Exacto, al final todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y lo que tenemos en común es también con Dios mismo, es el espíritu, ¿verdad? Nuestra naturaleza espiritual. Y pues realmente no hay restricciones, ¿verdad? Por el tema de la religión, ¿verdad? ¿Cuál es la religión que cada uno profesa? Como mencionamos en el grupo SAI, lo que tratamos de identificar qué es lo que nos une a todos como seres humanos, incluso en las mismas religiones, cuáles son esos mensajes que trascienden, esos mensajes que son universales, ¿verdad? Son más allá de todas las eras incluso. Por ejemplo, el mensaje del amor que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El amor es universal y a todos, cualquier persona, un musulmán, un judío, un budista, un hinduista, que practique el amor, es como que está trayendo a Dios a la tierra. Dios es amor, o sea, el amor es Dios mismo, ¿ya? O el tema cuando hablábamos de la rectitud, hacer lo que es correcto, la paz, ¿verdad? La no violencia. Entonces, vamos más allá de las enseñanzas específicas, ¿verdad?, de cada una religión, ¿verdad?, sino que qué es lo que nos une a todos como seres humanos, ¿verdad?, y nos puede ayudar a construir también un mundo mejor, ¿verdad?, poder tener mejores familias, ¿verdad?, ser mejores padres de familia, mejores trabajadores, mejores ciudadanos, cada uno en su lugar donde le toca nacer, donde le toca vivir, lo que le toca hacer, ¿verdad?, cumplir con su deber en el mundo. Entonces, cualquier persona con un deseo genuino de crecer, ¿verdad?, está invitado y puede asistir, ¿verdad?, a este taller de espiritualidad práctica, ¿verdad? En este taller también me imagino que se va a hablar, Tania, del autoconocimiento, que es como fundamental. Estamos actualmente en el mundo, aprendemos, para mi gusto, demasiadas cosas que al final no las vamos a poner en práctica. No es que no sean válidas, pero estamos olvidando lo esencial, como es el autoconocimiento, como es el saber quién soy y el poder maravilloso que tengo para transformarme yo y así transformar el entorno. Sí, es que hay que aprovechar estas oportunidades porque realmente uno tiene siempre muchas cosas que hacer. Siempre uno está ocupado, siempre está de verdad rodeado por tantos estímulos. Entonces podemos ocupar este momento para hacer una pausa y dedicarlo a nosotros mismos en compañía de otras personas que van con esa sincera también objetivo de crecer, de desarrollarse. Es desarrollo personal y entonces hay que darse un tiempo también. Hay que hacer un esfuerzo, hasta para esto hay que hacer un esfuerzo, ¿no? De decir, ok, voy a tomar este tiempo para algo que pueda enriquecer mi vida, pues, y uno puede ir y decir, bueno, me pareció esto, no me pareció esto, me llevo esto, esto me sirve. Pero siempre yo creo que uno tiene que ser como un niño, curioso, mente abierta y aprovechar las oportunidades que a uno se le dan. Pues uno puede ir
y ver qué le funciona, qué no le funciona, y solo ponerse pues en las manos de Dios y decir, bueno, que Dios me dé algo que sea constructivo para mi vida. Sí, porque algo muy importante que hablábamos en alguno de los bloques es que todos somos diferentes, ¿verdad? Y todos Así tenemos niveles diferentes de emociones, de conciencia. Y entonces, como lo interesante es qué tomo, qué me sirve a mí en mi caso específico, cómo yo lo puedo utilizar para crecer como ser humano. Sí, ¿cómo podés usarlo? ¿Qué te sirve para vos crecer como ser humano? E incluso algunas de las prácticas, ¿verdad?, que se promueven para ese proceso de autoconocimiento y de comunión con Dios o con la divinidad que reside en cada uno y que somos, ¿verdad? Son cosas sencillas, ¿verdad?, pero que son muy poderosas también. Por ejemplo, una cosa que es básica, el servicio, ¿verdad? El servicio desinteresado. El poder nosotros incluso ponernos como, por ejemplo decir, todas las semanas voy a dedicar 3 horas de mi semana a servir determinada causa. Cada quien sabe en su entorno qué cosa hay, que la señora que vive enfrente, que los gatitos, que mi hijo que me hace perder mucho la paciencia. Es como, ¿en qué quiero yo servir? Servir es darse a uno mismo, ¿verdad? Darse a uno mismo, tratar de mejorar, ¿verdad? Entonces, el servicio, por ejemplo. El servicio es una herramienta poderosa que genera cambios poderosos también, porque es ese salirte de vos mismo, ¿verdad? De tu comodidad. Del ego, de tu comodidad. Es como salirte un poquito más allá, ¿verdad? Y en parte es un sacrificio, porque ¿qué es lo que sacrificas? Tu comodidad. Sacrificas incluso tu forma de pensar. Cuando hablamos de tu hijo, por ejemplo, escuchar a tu hijo, qué es lo que está queriendo decir, qué es lo que le aqueja, ¿verdad? Voy a dejar lo que yo pienso, escuchar, decirle desde el corazón, abrirte. El servicio, ¿verdad? O el hecho de el poner tu mente en Dios, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en las religiones, en el cristianismo y en el catolicismo, ¿verdad? Los evangélicos, cristianos evangélicos, hacen la práctica de la oración, ¿verdad?, en esa comunión directa con Dios. O también los católicos tienen los rezos, ¿verdad?, los Ave Marías, los Padre Nuestros. Ese ejercicio también es un ejercicio también sumamente poderoso cuando lo haces con conciencia de qué es lo que estás haciendo realmente y para qué. Es el hecho de poder colocar tu atención, dirigir tu atención a Dios, ¿verdad? Dios que está en todos lados y también dentro de vos mismo. Entonces eso de alguna forma te permite ir dejando toda tu atención en tu cuerpo y tus necesidades, tu mente, y alinearte a Dios. Ese ejercicio es como un ejercicio que te va alineando, conectando, haciendo cambios paulatinos que luego en el día a día, ¿verdad?, en situaciones concretas, te ayudan, porque a veces uno, por ejemplo, puede estar envuelto en una situación de mucho pánico, por ejemplo, o mucha zozobra, pero ese ejercicio cuando lo haces es como, ya sabes entonces qué es lo que tienes que hacer internamente, te conectas y viene más luz, hay más claridad, hay más interna para hacer las cosas, ¿verdad? El estudio de textos sagrados, por ejemplo, igual incluso también te ayuda, hay un proceso de cambios en tu mente, ¿verdad? Entonces hay muchas prácticas que sin darte cuenta te van alineando con Dios, con la divinidad que reside dentro de vos mismo y que está en todas partes, ¿verdad? Que es la fuente infinita de todo lo que existe, ¿verdad? Que es el ser. El ser, y además hacer que ese ser crezca, que ese ser sea más robusto, porque si nosotros ese ser lo encendemos es como que todos seamos una velita y habrían miles de velitas, millones de velitas en el mundo que iluminan. Haces una gran llama. Y hacemos una gran llama. Tania, también un dato importante es que es gratis, no tiene ningún costo.
Claro, todos bienvenidos, no tiene ningún costo. Bueno, también vamos a compartir Hay un almuerzo hay una juntos. pausa, un proceso de inscripción también, de registro que tienen que realizar. Sí, Sí. eso nos pueden, ¿verdad? Nos pueden llamar para saber más información, para inscribirse. Pues lo bonito, sí, es darnos ese tiempo, que una de las cosas principales también es el trabajo grupal. El satsang ayuda mucho, ¿verdad? Porque nos enfoca. Vamos a tener muchas herramientas que después vamos a poder usar en nuestro día a día. Y eso es una invitación de verdad muy valiosa que a nosotros nos ha servido y que esperamos que a los demás también les vaya a ayudar. Gracias, Tania, por haber estado aquí con nosotros conversando sobre un tema tan importante y que todos debemos de tomar en cuenta, como es la espiritualidad. Gracias, Karen, de verdad. Una de las prácticas de yoga también es el yoga del conocimiento, hablar sobre estos temas, porque también es una forma de conectarnos y incluso para nosotros ha sido muy lindo esta experiencia. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Muchas gracias también a vos, Karen, por invitarnos a tu programa, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de compartir. Y al final es una forma también de servicio, ¿verdad? Para construir una Nicaragua más bonita, ¿verdad? En la que nos podamos entender todos cada día más, ¿verdad? Y cada quien traer lo que tiene para dar, ¿verdad? Para este mundo, lo bonito para el mundo. Así es. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Recuerde que usted ha nacido con propósito de vida, pero está en sus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser feliz. Hasta la próxima.